Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13 hasta el final, hasta el 21. Y dice así la palabra. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Juan escribió esta epístola para proporcionar a sus lectores una certeza acerca de lo que Dios ha revelado concerniente a la salvación. El argumento formal de la carta finaliza en el capítulo 5, versículo 12, y los versículos del 13 al 21, los que hemos leído hoy, son su epílogo. Sin embargo, las observaciones finales de Juan no son una colección de pensamientos al azar, sino que forman un poderoso punto culminante para todo lo que ha escrito. A lo largo de la carta, el apóstol ha reciclado pruebas para identificar quién es un verdadero cristiano. Esas pruebas sirven a un propósito polémico: desenmascarar a los falsos creyentes y a los falsos maestros, los anticristos engañadores, pero también sirven a un propósito pastoral, dando cada vez más confianza y seguridad firme a los verdaderos creyentes. A medida que la epístola va aumentando en una intensidad familiar, Juan se enfoca en 5 aspectos acerca de los cuales los verdaderos cristianos pueden estar seguros: vida eterna, oración contestada, victoria sobre el pecado, pertenencia a Dios y deidad de Cristo. Como ha dejado en claro, las bendiciones de la salvación y la certeza son únicamente para quienes creen en el Hijo de Dios. Él ha garantizado estas bendiciones a los cristianos al darle el Espíritu Santo como armas. En su sentido más básico, vida eterna es vivir para siempre con Dios en el cielo. No obstante, aún todavía no han entrado a su herencia eterna, tienen acceso a todos los recursos, vuelvo a leerlo. No obstante, aunque todavía no han entrado en su herencia eterna, tienen acceso a todos los recursos divinos a través de la oración. Parresía, confianza, significa textualmente libertad de expresión. También se puede traducir de nuevo o abiertamente. La frase traducida en él posee el sentido de en su presencia. A través de Jesucristo, los creyentes tienen seguridad y acceso con confianza a Dios, que les permite acercarse confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La promesa segura de Dios es que cuando los creyentes acuden a Él con valentía y libertad, llevando sus peticiones, Él oye y responde. Juan escribió: si pedimos alguna cosa conforme su voluntad, Él nos oye. Oír en este contexto se refiere a más que al hecho de que Dios simplemente está consciente de la solicitud de los creyentes. También significa que concede las peticiones que les hayamos hecho. Eso es nada menos que un cheque en blanco para pedirle cualquier cosa a Dios.
pero viene con un habilitador importante. Las peticiones deben ser conformes a su voluntad. Orar conforme a la voluntad de Dios supone antes que nada ser salvo. Dios no está obligado a contestar las oraciones de los incrédulos. El apóstol escribe que cuando un creyente ve a un hermano, un creyente real o profesante, comete pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Por otra parte, hay un pecado que lleva a la muerte por el cual no aconseja a los cristianos que se pida. Es evidente que el apóstol y sus lectores sabían cuál era el pecado de muerte, puesto que no da ninguna explicación. Pero para nosotros es difícil determinar su significado. Se presentan dos posibilidades. Primera, el pecado en cuestión aquí podría ser de un incrédulo que se dirige a la muerte eterna. En este caso, se trataría de un rechazo definitivo a Jesucristo, como el que cometieron aquellos que adjudicaron los milagros de Jesús al poder de Satanás. Tal apostasía final es imperdonable. Otra posibilidad es que Juan no esté refiriéndose a un incrédulo, sino a un crédulo, a un creyente. De acuerdo con este punto de vista, el pecado de muerte se refiere al pecado de un cristiano que es tan grave que Dios le quita la vida al que lo comete. Habla de la vida, no de la salvación, ¿no? A medida que concluye esta carta, Juan reitera un principio de vital importancia que repitió antes en esta epístola. Nadie que ha sido transformado por el nuevo nacimiento sigue viviendo un patrón continuo de pecado. Los incrédulos no pueden hacer nada más que pecar. Son pecadores de nacimiento, esclavos del pecado, enemigos insolentes y rebeldes de Dios, y se hallan bajo los dominios de Satanás. En resumen, están muertos en sus delitos y pecados. Sin embargo, todo aquel que ha nacido de Dios no puede, por varias razones, vivir en un patrón continuo de pecado. Primero, el pecado es incompatible con la ley de Dios. Los redimidos aman la ley de Dios y no pueden vivir habitualmente violándola. Segundo, el pecado es incompatible con la obra de Cristo, quien apareció para quitar nuestros pecados. Por último, el pecado es incompatible con la obra del Espíritu Santo, quien en el nuevo nacimiento planta el principio de vida divina en los redimidos. De que los creyentes no vivan continuamente en pecado no significa que llegue a un punto en esta vida que nunca peque. Es más, Juan expresó que quien hace tales afirmaciones son mentirosos. Además, la descripción que hizo de Jesús como abogado de los creyentes supone que seguirán pecando y que necesitan la intercesión de Cristo. El punto aquí es el mismo de antes, que un patrón de justicia caracteriza a los redimidos, mientras que un patrón de injusticia caracteriza a los no redimidos. Un creyente nunca volverá a caer en un patrón de pecado continuo, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Esta segunda referencia a aquel que fue engendrado por Dios es a Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. El privilegio que nos consuela a los creyentes, además de que tenemos vida eterna, oraciones contestadas y victoria sobre el pecado, es que sabemos que somos de Dios. Aunque estamos en este mundo, no formamos parte de él. Somos hijos de Dios, extranjeros y peregrinos. Nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. Por otra parte, el mundo entero, su política, economía, educación, entretenimiento y sobre todo su religión, está bajo el poder del maligno. El perverso sistema mundial es hostil a Dios y a los creyentes. Los últimos llevan finalmente la epístola a completar el círculo. Juan comenzó con la venida del Verbo de vida, ahora finaliza con la seguridad de que el Hijo de Dios ha venido. La fe cristiana no es teoría ni abstracta, está enraizada en la verdad práctica de que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. La advertencia final de Juan, hijitos guardados de los ídolos, refleja la importancia crucial de adorar de forma exclusiva al Dios verdadero. En un mundo siniestro, repleto de incertidumbre, los cristianos tienen la gloriosa seguridad basada en la revelación divina.
la palabra profética más segura, una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Mientras el mundo anda a tropezones en medio de las tinieblas, la palabra de Dios lámpara es a los pies de los santos y lumbrera a su camino, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Poético al final. Bueno, no lloréis, se ha acabado. Primera de Juan, bueno, todavía falta un poquito, ¿verdad? Todo lo que tenga de sí el programa de hoy. Voy a colocar los comentarios también para que, aunque no los puedo ver, ¿vale? Lo siento por, no los leo. Mientras que estoy hablando, soy hombre. Solo puedo hacer una cosa a la vez. Permitir comentarios. Es bonito, ¿verdad? Ver, dice el primero, lo que leíamos hoy. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Decíamos ayer que estaba escrito para las dos personas, para los que creen, afirman lo que son y les da confianza. Es verdad, estoy en Cristo, todas estas bendiciones. Si no, leemos las cosas, las bendiciones que tenemos, los beneficios, la seguridad. ¿Cómo vamos a conocerlas si hemos venido de un entorno tan hostil como es el mundo y el pecado? Entonces, la palabra de Dios, a los que ya estamos en Cristo, que lo tenemos todo, necesitamos saber lo que tenemos. Entonces, pero también decíamos que era para aquellos que, ay, creen que están, pero de alguna forma les está enfrentando. Digo, mira, no, 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 no. Si realmente estuvieras, amarías a tu hermano. Si realmente estuvieras salvo, ¿verdad? Creerías que Jesucristo es Dios, que ha venido, que se ha hecho hombre. O sea, hay un enfrentamiento claro para esas personas que en un momento dado creen que están en Cristo, están siendo engañados, ¿verdad? Para que de alguna forma, ¿qué? Bueno, mostrar, porque todas estas personas, normalmente, hombre, si eres un lobo y estás engañando, me parece que no vas a estar aquí, porque si estás aquí te va a entrar mucha rabia, me vas a querer insultar, no te van a dejar los moderadores y te vas a marchar a otro lado. ¿Ok? Pero, ¿qué sucede? Que todos los lobos tienen víctimas en un momento dado, y puede ser que alguna víctima se esté dando cuenta del lobo que le está enseñando, ¿verdad? El falso maestro. No son, a veces no son personas malas que van con interés, no, son engañados, ciegos, guías de ciegos. ¿Cómo puede guiar un ciego? Pues no te puede guiar muy bien, ¿verdad? Te hace ciego a ti también y al final son dos ciegos caminando juntos. Entonces, aquí vemos, digamos, los propósitos de Juan, pero fíjate que al final termina como diciendo, mira, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, porque a la larga el beneficio de esta palabra es para quien cree. Para quien no cree es un estorbo. Como dice Luis, les estamos condenando. De alguna forma les estamos diciendo, te estoy avisando, el día del juicio, esto que estás escuchando va a ser parte de lo que Dios va a utilizar. Te estábamos hablando, te lo estábamos diciendo, y tú no lo creías, rechazabas, echabas, seguías en tus pensamientos y en las direcciones de los falsos maestros, ¿verdad? Y falsos apóstoles que hay por ahí engañando, ¿verdad? Empoderando al hombre y a las cosas del hombre. Entonces, estas cosas, ¿verdad? Cuando las recibimos, sentimos el gozo, y no estoy hablando de un gozo sentimental, no estoy hablando de un gozo, ¿verdad?, de emoción, que esto puede ser que el corazón a veces no lo produzca. ¿Cuántas veces la persona llega el domingo al culto, a la iglesia, a la reunión, y ay, y viene hecho polvo, y el pastor dice una palabra tremendamente horrible, porque la verdad es que ay, hay algunas palabras, yo digo, Señor, que se acaben esos domingos en esas iglesias. Y salen, ¡ay, qué bien! Parece emocional, es emocional. ¿Y qué es emocional? El mismo corazón les está diciendo, muy bien, así te quiero, religioso, abajo, arriba. Entonces, no sirve de nada. La emoción no sirve. Lo que sirve es la certeza. De decir, yo no, si mi mente está constantemente diciéndome, no hagas caso, y sin embargo hago caso, porque es lo que es donde estoy, porque es donde estoy seguro, ya está alcanzado. No es mi fe, es su fe, es su palabra la que está actuando.
Eso es el gozo. El gozo es la seguridad que aunque te encuentres fatal, Dios no cambia. Tiene un propósito y siempre es el mismo y es bueno, agradable y perfecto. Amén. Entonces, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo, a vosotros, a los que creemos, están escritas estas cosas. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por estas palabras que nos escribes, que nos dan tanto gozo y tanta certeza. En realidad, para los que no entienden o para los que rechazan estas palabras, a veces son un dolor de cabeza. ¡Ah! Mira, hay un pecado que te lleva a la, a la muerte. Y te empiezan a sacar, en vez de ver lo maravilloso de esta parte, se centran en esos 4 versículos mal interpretados, que ahora vamos a ver, y que les hace ir, ¿verdad? Es como el cabal que dice, de repente le dice, no te borraré del libro de la vida. ¿Ves? ¡Te borra! ¡Te borra! Digo, pero si te estoy diciendo que no te voy a borrar, ¿dónde pone que te borra? Pues esto pasa con estos versículos. Bueno, seguimos. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad, conforme a su voluntad. Ahora, qué bueno, ¿verdad? Porque uno no quiere pedir fuera de la voluntad de Dios, aunque tu corazón o aunque la necesidad sea apremiante, ¿verdad? Ejemplo, te pongo un ejemplo. Vemos que nuestro hijo está desviadísimo y nosotros lo que queremos es verle bien, genial, bien colocado, casado, con hijos, creyendo en Dios. Esa es nuestra posición. Y entonces nosotros vamos y oramos, ay Padre Todopoderoso, sácalo de ahí. Y estamos orando en dirección, es un ejemplo, no estoy diciendo que sea así, es un ejemplo. Estoy mostrando lo que es no orar en dirección al Padre. Es decir, nuestra oración es, Señor, sácanos de ahí. Estamos de rodillas, ayunamos, y estamos ahí como locos, hechos polvo, con un dolor de corazón tremendo, viendo a nuestros hijos que están ahí envueltos en cosas raras. Señor, por favor. Y estamos y cogemos esta palabra. Tu palabra dice que lo queremos en tu voluntad. Tú quieres salvarlo. Y entonces Dios le dice, claro, por eso le estoy haciendo lo que estoy haciendo. Porque mi propósito en permitir todo eso que pasa, ¿verdad? Cuando uno está fuera de Cristo, lo único que puede encontrar es mucho dolor. Porque ¿de qué serviría una persona que por eso es tan difícil que los ricos se salven? Porque piensan que con el dinero van a poder salvarse. A los pobres tenemos más posibilidad de salvarnos, porque como no tenemos dinero, pues ¿dónde vamos a ir? A Dios, ¿verdad? La alternativa. Entonces, lo que quiero decir es que los que están fuera de Cristo es normal que sufran. Es normal que sufran el sufrimiento dentro de lo que cabe, el desgaste de la vida, el desgaste de ver que no pueden. Los adolescentes, los hijos, los niños, los jóvenes adolescentes son máquinas de poder que se creen que lo pueden todo. Ah, papá, yo puedo, yo puedo. Y le estamos viendo cómo se está pegando tortazos y tortazos y tortazos. No puedes, hijo, si tú no puedes, ¿qué vas a poder? Que sí, déjame que yo puedo. Y otro tortazo. Y nosotros ahí cogiendo los cachos, ¿verdad? Ay, señor, ayúdalo. Dale un buen trabajo, una buena mujer. Dios, si le doy un buen trabajo, una buena mujer, no me llega a conocer. ¿Entendéis? Entonces, lo que quiero decir es que la verdad es que cuando uno está en Cristo, el mayor, el mayor deseo es conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Para qué? Porque conociendo la voluntad de Dios, alinearme a su voluntad. Entonces, si yo sé cuál es la voluntad de Dios, yo puedo orar en esa línea de voluntad y entonces esta palabra es poderosa. Porque no se trata de que yo crea, se trata de que la verdad no miente. La palabra no miente, no puede mentir. La palabra es real. Entonces yo no voy bajo, ay, a ver si me oye, a ver si me escucha, a ver si es bueno, a ver si es misericordioso, a ver si estoy aceptando. No, yo estoy orando bajo la voluntad de Dios, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos uniendo en lo mismo. Ahora, ¿quién hace el proceso? ¿Lo hago yo o lo hace él? Lo hace él. Ahora, ¿qué es lo que él quiere que yo haga? Que yo me ponga en el sentimiento que él tiene, porque ahora estoy en Cristo, para pedirle. Es lo único que puedo hacer. Nosotros somos pedigüeños, porque el poder lo tiene él. Él es el poderoso. Ahora, wow, ¿qué sucede? Ya vemos, ¿verdad? La necesidad. Vemos que Dios quiere
arreglar esa necesidad y nosotros nos ponemos al lado de Dios y decimos, Señor Padre Todopoderoso, hazlo. Y de alguna forma, ¿verdad? Esa oración que estamos haciendo, Él la escucha y no es que lo haga porque nosotros lo decimos, es porque estamos en la misma voluntad que Él. Entonces, número uno, ya eres alcanzado. Lo más importante no es que ahora todo lo que pidas, ay, si esto es de la voluntad lo hace y si no es de la voluntad, nunca pienses eso. Porque tu mente y tu corazón siempre van a estar trayéndote, ¿verdad? Ay, no es la voluntad y por eso no te lo hace. Y te quita la esperanza y a lo mejor sí es la voluntad y a lo mejor sí lo hace. Pero en el trasfondo ya tú te has perdido las ganas y cuando lo hace dices, lo ha hecho, como diciendo, ¿eh? Pero has perdido toda la confianza y todo el gozo que está puesto. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que indica su palabra. Lo que indica su palabra es la voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que si yo le pido bajo su voluntad, Él me oye y me concede. Eso es la voluntad de Dios. Ah, sí, pero, ay, ¿será de su voluntad que me compre un coche nuevo? No sé. Pídele y cree que es su voluntad y si es su voluntad lo va a hacer y si no es su voluntad, tranquilo, no lo va a hacer. Porque Él cuida a sus hijos y los disciplina. Entonces, no dudes cuál es la voluntad de Dios. Sí, tienes que saber, y lo dice la palabra, que oramos mal, que a veces pedimos mal, que no sabemos lo que pedir. Todo eso lo dice la palabra y es cierto, pero eso no tiene que quitarte la fe. ¿Para qué? Para acercarte. Mira, hay tantas cosas maravillosas que Dios quiere hacer a través de su cuerpo, a través de la iglesia. Y las vemos, ¿verdad? De repente un enfermo, oramos por él y se sana. Es gozoso, es tremendo para la persona que está involucrada en este acto que hace Dios y para la persona que ha sido sanada milagrosamente por Dios. ¿Y por qué no oramos? ¿Qué diferente? Ay, es que no tengo fe. Pero si no se trata de ti, se trata de Él. Ora. Tú le ves a Jesús decir, a ti, por ti no voy a orar. No, porque yo creo que el Padre no quiere. No, la misericordia de Cristo es, tiene necesidad, yo le sano. Bueno, la misericordia tiene necesidad, está enfermo, yo oro. Ahora, a quien le corresponde sanar es a él, porque a lo mejor esa enfermedad es un trato de Dios para su vida, para llevarla a Cristo. Es más importante Cristo que esa enfermedad. No sabemos cómo está trabajando Dios en la vida de las personas. Somos meros colaboradores suyos, pero los colaboradores nos ha llamado a que pidamos de alguna forma, ¿verdad? Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. A mí me gusta mucho pensar esto. Ah, es la voluntad de Dios que esta persona se salve. A ver, ¿quién se atreve a decir que no? La voluntad de Dios no es esa. No, es la voluntad de Dios. Con lo cual, cada vez que yo oro por una persona, eso no quiere decir que en ese momento la tenga que salvar, ¿verdad? A lo mejor lo que vemos es que a partir de ese momento que empezamos a orar por esa persona, la vida se le empieza a complicar y llega un momento, tiene una enfermedad de muerte, yo qué sé, y se salva. Yo qué sé, ¿verdad? El proceso lo lleva a él. Tú simplemente es, wow, tu confianza. El estar ahí, Dios, quiere que mis hijos vengan, claro que quiere, pues si lo mío es suyo, si yo los amo, fíjate, no los amará él, mucho más que yo. Entonces, ¿qué tengo que hacer, Señor? Y pongo mi confianza, ¿en qué? En que lo que yo estoy orando, ahí es donde están las gracias, Señor. Gracias, porque sé que me estás escuchando y en la medida tú has tomado nota y estás haciendo el pedido. A lo mejor el pedido consiste en fabricar algo o no sé qué para llevar a lo que... Y eso tarda un proceso, pues claro, porque los procesos de Dios son distintos a lo que quiere nuestro corazón y nuestra mente. Pero eso no quiere decir que tú no tengas la confianza de que puedas pedir por alguien y tengas la confianza. No, que no te quite tu pensamiento, que no te quite tu corazón, que no vengan cosas, no, porque es muy pecador, no, porque ha hecho esto, no, porque llevo tanto tiempo a decírselo, no, porque me ha rechazado tanto. No, eso no son asuntos nuestros, eso es asunto de él. Nuestro asunto es, tengo confianza de que si yo le pido conforme a su voluntad, ¿qué dice la palabra? ¿O miente la palabra?
Si miente, rompemos la Biblia y nos vamos, no hacemos más TikTok o lo hacemos haciendo tonterías. No miente, esta es la confianza que tenemos. Esta es la confianza. ¿A quién está escribiendo esto? ¿A los que no creen? No, a los que creen, a los que estamos en Cristo. Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que la haremos. Sabemos que tenemos. Ay, pero no lo veo. No importa. Pero ya sabes, la palabra dice que las quieres. Ay, es que mis hijos, ¿cómo están? Pero no has orado por ellos. No has pedido a Dios por ellos. Sí, pues ya tranquila. Déjaselos, están en sus manos. Ámalos, disfrútalos. Cada vez que vienen tus hijos, estás, es que eres un desastre. Como te mueras, vas a ir al infierno. Y en vez de estar trayéndole bendición, estás trayendo maldición. No, ya está el encargo puesto en el cielo. No te corresponde a ti, papá, mamá. A ti te corresponde amarlos. Oh, cariño, fantástico. Te corresponde sembrar en ellos. De alguna forma, lo que sea. Pues a lo mejor siembras con la confianza, con el amor. Sí, cariño. Vas a ver que todo esto se va a resolver. Dios está trabajando. ¿Pero por qué si ya has orado? ¿Dónde está tu confianza? ¿Qué crees que porque ores mucho? Él te va a oír. Sí, porque la viuda. Eso no va por eso. La viuda está puesto en el caso de que hay que orar para que venga Cristo. Nuestro mayor anhelo es que Cristo venga ya. Y ahí está puesto esa oración, como la viuda. Ese ejemplo está puesto. No para que, si yo lo oro mucho, le voy a convencer y lo va a hacer. No, Él lo hace cuando Él tiene previsto. No le puedes cambiar a Dios las cosas. Aquí te está hablando, no te está hablando de lo que Él va a hacer, te está hablando de la confianza que tenemos. Aquí no está diciendo, si tú le pides, Él va a hacer. No, aquí está diciendo, esta es nuestra confianza. En esto confiamos, en esto está el gozo de estar en Cristo. Que sabemos que Él nos escucha, que estamos, que podemos acercarnos, se ha roto, ¿verdad? Ese velo. Sí estamos en Cristo, pero estar en Cristo significa que nos podemos presentar delante de la deidad. Sí, estamos hablando de Padre, Hijo, Espíritu Santo mucho y hablamos de Espíritu Santo y hablamos de Cristo, hablamos del Padre que parece que está más distante. Ahora en Cristo, no solo estamos en Cristo, Cristo está con el Padre está con Cristo, Cristo está, todos juntos estamos y tú te acercas directamente, no solo al Hijo, el Hijo te permite acercarte a la deidad, a esa parte, ¿verdad? A ese santo, al Sequiná, que llaman algunos, ¿no? Ahí, al altar, directamente a la presencia, cara a cara. Ahora no lo vemos, pero luego estaremos cara a cara. Ahora no, pero tenemos acceso a través de Jesucristo. Mira, el ejemplo básico. Tienes que encontrar trabajo para tu hijo. Hoy está de hijo la cosa. Y de repente te dice, oye, mira, habla con el director de esa empresa, el jefe de esa empresa. Mira, te doy la llave para que puedas entrar, te lo presento y hablas de él. Y vas a hablar con el jefe, con el dueño de la empresa para que coloque a tu hijo. ¿Verdad? Ay, mire, yo que mi niño es bueno, es majete, tal, y esto, lo otro, y quiero que se coloque, tal, a ver si tiene un puestecito por ahí y tal. Directamente al jefe, al que le puede decir, bien, vale, mira, habla con la secretaria, dale los datos y le llamamos. Esto es. Puedes acercarte a Dios tranquilamente, no estás ahí diciendo, ay, me escuchará, no me escuchará. Estás en Cristo, estás junto con Dios. Y cuando estás en Cristo, estás junto con la deidad, todo completo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. No pienses que estoy en Cristo, pero no, todavía no estoy en Dios. No, no, no. Todo. Siguiente, lo conflictivo de hoy. Si alguno viene a su hermano cometer pecado, número uno, hermano. Esta palabra hermano, claro, tú puedes decir, ese hermano es creyente. Tanto, no, no, ¿cuántos hermanos tenemos que no son creyentes? Que no están en un proceso, vienen a la comunidad, vienen, están con nosotros, creen, pero todavía no han entrado por la puerta estrecha.
Eso es el punto número uno. Que diga hermanos no significa que son nacidos de nuevo. Es decir, pueden ser que todavía estén en el camino ancho, sepan, hayan aprendido algo, pero todavía hay cosas que no han podido sacar de sí y todavía no han entrado, no han sido absorbidos por Cristo, no han sido salvados, están en proceso. Dicen Hebreos, cuidado, no vaya a ser que una raíz de amargura te impida alcanzar la gracia. ¿A quién le está diciendo eso? A estos hermanos, ¿verdad? Entonces, hermano no significa creyente, porque si fuese creyente hubiera dicho, si viene a un nacido de nuevo, a un creyente, a uno que ya está en Cristo, ahí tendría que haber puesto eso. Es hermano, es una palabra utilizada para un entorno, está con nosotros, pero no era de nosotros. ¿Okay? Entonces, si vemos a un hermano cometer pecado que no sea de muerte, es decir, ¿cuál es el pecado de muerte? El que no nos lleva a Cristo, el que no nos lleva a la gracia. Pero dice que no sea de muerte, es decir, un hermanito todavía está cometiendo pecado, estás ahí, ay, no, sí, yo es que todavía miento, no pasa nada las mentiras, no, hombre, una mentira poquita, y no, ¿cómo que una mentira? Una mentira es como matar a alguien. Tú matas a uno y dices, no pasa nada si mato todos los días a una persona. ¿Cómo? Una mentira es, no, y está hablando de eso, pecados que no son de muerte. Porque el pecado de muerte, ¿cuál es? El pecado imperdonable. ¿Y cuál es el pecado imperdonable? El rechazo. El rechazo a Cristo. O sea, Cristo te perdona todos los pecados, pero si tú no aceptas a Cristo, tú no accedes al perdón de pecados. No se te puede perdonar ni uno. No, no ese, sino ninguno. ¿Por qué? Porque el único acceso al perdón de pecados es a través de Cristo. Ahora, si tú no veas, no, no, yo, mira, yo que soy Alá, Alá, Alá. Digo, bueno, pues ya está. Por ese no pidas, dice. Por ese no pidas. Bueno, de alguna forma tenemos que pedir, Señor, que entre. Porque, pero ¿quién? ¿Quién le hace entrar? Claro, estábamos hablando de los hijos, ¿verdad? Pero una cosa es la confianza de lo que Él va a hacer y otra cosa es que yo esté pidiendo, ¿verdad? Señor, sálvale a esta persona que está pecando voluntariamente. Si está pecando voluntariamente y está en la iglesia y está con nosotros, algo pasa. Pablo decía, mira, ese que está, ni comáis con él, porque a ver si le salvamos. Si echándole de la iglesia se da cuenta de que está mal y entonces se da cuenta de que está. No, el problema es que hay muchas personas en la iglesia que están pecando, 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 constantemente pecando y se creen que son salvos. ¿Tú crees que eso está bien? No, tendremos que decirle, oye, no, tú no estás salvo, ¿eh? Tu actitud no, porque eres salvo. Salvo es aquel que ha entrado en Cristo de alguna forma y no es que tú puedas hacer, es que no te gusta lo que estás haciendo, no te has arrepentido. Todavía de alguna forma hay algo que vete a la palabra y date cuenta de que tú todavía estás muy distante de la salvación. Entonces, pero fijaros que mira que la historia no es de que oremos o no oremos por uno que no está en pecado, sino es otra. Mira, vamos al contexto. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, es decir, ¿un hermano puede pecar? Claro que podemos pecar, claro que nos podemos equivocar. Pedirá, yo pido, ¿eh? Y Dios le dará vida. ¿Eh? O sea, nos está dando la confianza de que si vemos un hermanito que está haciendo algo, podemos pedir y Dios va a darle vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hasta ahí no tenemos problema. Hay pecado de muerte, por el cual yo digo que no se pida. ¿Está diciendo aquí que la salvación se pierde? No, está diciendo que hay pecados de muerte, ¿verdad? ¿Cuáles son? No lo pone, no lo inventes. Hay más de... Yo estoy haciendo un libro, termino en junio. Es un devocional diario con un versículo, bueno, algunas veces son más de un versículo, porque el versículo solo se queda corto, ¿no? Pero más de 300, ¿cuánto tiene días de año? 365. Más de 365 versículos que hablan de la salvación. Quien quiera saber cuáles son, tendrá que comprar el libro, el devocional, y leerlo uno cada día un distinto. Hay más de 300, hay más, yo podría decir que hay hasta más de 400.
Sí, o mucho más. Pues, uno aquí que parece que está cometiendo un pecado de muerte. Y por esto se saca el contexto de que la salvación se pierde. ¿Por qué? Porque si alguien que ha hecho la oración de salvación y va a la iglesia y está haciendo pecado de muerte, que yo no sé cuál será, porque aquí no lo pone, ¿verdad? Pero se lo inventan luego y lo empiezan a buscar por ahí, se va a morir. Después de ser salvo, se va a morir. Absurdo. Mira, cuando uno entiende, cuando uno está en Cristo, todo este conflicto se va. Cuando uno entiende que no se trata de que tú lo razones, sino que tienes que leer la palabra y tienes que entenderlo a través de la palabra y que la palabra tiene que ser revelar, todo eso se va. Absurdo estar discutiendo sobre esto con uno que está muy convencido, ¿no? Le puedes decir, estás muy equivocado, ¿no? Ya, si quieres que te explique, pero no vengas a convencerme. Bueno, vale, ¿tú crees que puedes perder la oración? Que Dios te bendiga. Porque no podemos hacer nada más. Esto es así. El que recibe, recibe. El que rechaza, no recibe. Y ahora se pone en lo que quiere, Juan. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Eso es tonto. O sea, si tú estás practicando el pecado, eres un cristiano o algo pasa. Ahí está pasando algo, porque el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Quién? Yo me guardo de no practicar, no. Es Él que me guarda a mí que he nacido para no pecar. Y el maligno no le toca. No tiene capacidad del maligno para tocarme, para que yo... Ay, es que el maligno me tiene atrapado. Y estoy todo el día pecando porque todo el día me está... No, si tú has nacido de nuevo, si tú ya eres en Cristo, el maligno no te puede tocar. Si tú estás en Cristo, ¿qué va a tocarte? Que permita que te tiente, que permite que te entrampe para mostrarte muchas cosas que todavía tienes que aprender, pues sí, pero que te esté y que tú conscientemente estés repitiendo el pecado, haciendo, no, es que me gusta tanto esto y no puedo dejarlo porque, cuidado, y no se trata de nosotros, se trata de estar fuera. Mira, la salvación uno se da cuenta cuando uno se da cuenta que está fuera y no puede hacer nada para entrar. Ahí es cuando viene la salvación. Uno cuando dice, no estoy perdido y no puedo hacer absolutamente nada, voy a ser perdido. Si la misericordia de Dios no me alcanza, estoy perdido. Entonces ahí viene la misericordia y entonces te salva. ¿Cómo te salvaste? Yo no fui. Fue la misericordia de Dios. Me enseñó en la palabra que Cristo había muerto por mí. Si yo hago algo para salvarme, me esfuerzo, ayuno, oro, diezmo, leo la Biblia, dejo de hacer las cosas malas, me arrepiento cada vez que hago una cosa mala y ya estoy haciéndolo yo. Entonces yo soy salvo ¿por qué? Por obras. Ya no es por gracia. Ojalá lo entiendan. Entonces, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Quién es el que fue engendrado por Dios? Jesús, ¿verdad? Aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno, bueno, no engendrado, o sea, nosotros somos engendrados por Dios, pero ahora estamos en la nueva criatura, en Cristo. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Yo ya no estoy bajo el maligno, yo estoy bajo Dios. ¿Tú dónde estás? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, algunos, otros todavía siguen entendimiento, para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Mira lo que está hablando. Ahora yo no sé los que leen la Biblia y dicen que no es Dios. Mira, ¿quién? Jesucristo, es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es el verdadero Dios? Jesucristo. Y entonces vienen los unitarios. Dicen, ¿no ves? Es el único. Y entonces sacan de contexto esto. No.
Él es Dios porque es Dios y ya está. Punto. Y es Dios. Y Dios es el Padre y Dios es el Espíritu Santo. Amén. Y hijitos, guardaos de los ídolos. Un buen final. Yo creo que ya dice, voy a terminar, dijo Juan, porque si no, no acabo. Hijos míos, guardaos de los ídolos. Guardaos de los ídolos. Amén. Católicos, guardaos de los ídolos. Amén. Hijitos. Bueno, hasta aquí el estudio de Primera de Juan.